Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Alejandro Martínez Flores y vamos a continuar con la segunda parte de la estrategia del Océano Azul. Vamos a platicar de formulación y ejecución. Para todos quienes nos acompañaron en la primera parte, pues van a estar muy interesados en el tema, en la continuación que vamos a dar. Quienes no hayan tenido oportunidad, es muy interesante que vean el tema desde este punto, pero les recomiendo ampliamente que busquen la oportunidad de revisar la presentación anterior. El tema se llama formulación y ejecución, segunda parte de la estrategia del Océano Azul. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera diapositiva. Platicábamos, ¿qué es un océano azul? Y decíamos, es crear nuevos espacios de mercado donde mi competencia sea irrelevante. Y dábamos muchos ejemplos. Cuando McDonald's nació, no había ningún otro competidor que te pudiera entregar tu comida en un lapso de 30 segundos. Cuando el Cirque du Soleil nació, no había ningún otro espectáculo que combinara la parte artística con la parte circense como ellos lo hicieron. De tal modo que las primeras personas que fueron a McDonald's cuando nació quedaban fascinadas del servicio, sobre todo de la velocidad, del mismo modo que las personas que van al Cirque du Soleil quedan fascinados del concepto. O como platicamos también, del mismo modo que las personas que compraron por primera vez un Nintendo Wii quedaban fascinados de la sencillez, de la simplicidad, de ese concepto tan básico para recuperar el sentido lúdico de jugar y que cualquier persona pudiera participar de un videojuego sin tener que tener una gran destreza manual o seguir una historia complicada o competitiva. Dejemos a todos esos ejemplos para decir cómo mi empresa, cómo mi producto, bien o servicio puede incorporarse a esta tendencia y crear un océano azul. Con la siguiente diapositiva vamos a recordar el libro donde los autores nos decían, tu competencia no debe ocupar el centro de tu pensamiento estratégico, lo debe de hacer tu cliente. Si tú tienes a tu cliente en mente, vas a trabajar para él, no para derrotar a tu competencia. Tú puedes decidir en todo momento qué tipo de estrategia quieres. Si quieres continuar con la mentalidad de océano rojo, porque es un paradigma que tenemos muchos de nosotros muy enquistado, vas a seguir compitiendo en el espacio de mercado existente, espacio que a veces se reduce mucho, vas a tratar de pensar en cómo derrotar a tu competencia, amanecer, desayunar, comer, dormir y cenar, pensando en cómo derrotarla, vas a tratar de explotar la demanda existente del mercado y vas constantemente a creer que hay una disyuntiva entre valor y costo, que si das algo valioso tus costos son altos, o que la única forma de tener costos bajos es dando un producto no tan valioso. Y entonces tu sistema de actividades lo vas a alinear en base a esta estrategia. Si te quieres diferenciar, vas a tener que gastar. Si quieres tener bajo costo, vas a tener un producto cada vez más genérico y que solo compita por precio. ¿Quieres verlo de otro modo? Empieza a trabajar con una estrategia de océano azul, donde vamos a enfocarnos en crear un espacio de mercado sin competencia. La competencia ya no va a ser derrotada, va a ser completamente irrelevante. Vas a crear y conquistar nueva demanda, quitar ese paradigma de la disyuntiva entre valor y costo y poder alinear la totalidad de tu sistema de actividades en la búsqueda de diferenciación y bajo costo al mismo tiempo, sin que haya un conflicto entre ambos. ¿Qué tipo de estrategia quieres para tu empresa? Vamos a ver la siguiente diapositiva y un elemento bien interesante, porque a veces, insisto, creemos que los grandes productos son obra de grandes genios. No existe el producto mágico. El prestigio de una marca o su inversión en desarrollo o mercadotecnia no garantizan por sí solas el éxito de un producto. La innovación no es una caja negra donde de repente brota un producto. Sí se pueden esquematizar las etapas detrás de un océano azul, detrás de un producto bien o servicio genial, y sí se pueden desarrollar las herramientas y metodologías que maximicen oportunidades y minimicen riesgos. Les platico acerca de un caso bien interesante. Para las generaciones actuales, gente de relativamente joven, están muy acostumbrados a ver, por ejemplo, a la empresa Apple, que tiene geniales productos y servicios, como una empresa de mucho éxito, triunfadora, a la vanguardia, a la cabeza de un pequeño bloque de empresas billonarias que ya el paradigma es que son exitosos en todo lo que hacen.
Hubo un tiempo que no fue así. Hubo un tiempo que estuvieron al borde de la quiebra. Hubo un tiempo donde sus competidores los tuvieron, francamente, en situaciones muy complicadas y donde el valor de la marca llegó a estar muy comprometido. En esa época, muchos de los productos y servicios que desarrollaban no lograban superar a los de sus competidores. Y hay un ejemplo que es bien interesante y que cambió para siempre nuestra concepción del mundo moderno, del mundo digital, que es el famoso iPod. Cuando Apple creó el iPod, la contraoferta, el contraataque de Microsoft, un rival acostumbrado hasta esa época a combatir duramente con Apple y muchas veces derrotarlo, fue crear un aparatito llamado Zoom. Microsoft estaba seguro que, como en otras ocasiones, iba a poder competir exitosamente contra Apple, y ese aparatito llamado Zoom pues era un producto donde se invirtió en desarrollo, donde se invirtió en tecnología, por supuesto que en mercadotecnia, y bueno, pues tan sencillo como que no conozco a nadie en la actualidad que tenga un Zoom. Fue un producto totalmente descontinuado, y ahí se demuestra que lo que está detrás de un producto no garantiza su éxito. Hay una historia bien interesante al respecto, pero es un ejemplo de que debe haber todo un modelo de negocio, toda una innovación en valor, toda una estrategia para generar un océano azul, como Apple sí lo logró y lo ha logrado repetidas veces. Vamos a ver en la siguiente diapositiva acerca de empresas que han creado océanos azules. Platicábamos la sesión pasada de Nintendo con su consola Wii. Platicamos también el caso de McDonald's como el primer restaurante de comida rápida. Casos como el de Starbucks, como el de Cirque du Soleil, como el de Marvel, compañía que estaba cerca de la quiebra y que actualmente pues tiene muchísimo valor la marca, perteneciente ahora al grupo de Walt Disney, pero también las personas pueden crear océanos azules para venderse a sí mismas, como hay un caso bien interesante, que es el caso de Justin Trudeau, actual primer ministro de Canadá, que él, sin arrancar a la cabeza de las preferencias electorales, creó una estrategia del océano azul para ganar las elecciones en Canadá. Entonces el océano azul también va hacia el valor de la marca, pero entendiendo la marca no solo como una empresa, hasta como una persona. Tú puedes renovarte, reinventarte y generar innovación en valor. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a platicar de esta estrategia. Esta estrategia, que es muy importante, va a tener 3 etapas. La primera etapa es una etapa de análisis, de la que ya empezamos a platicar. En esa etapa de análisis vas a crear tu cuadro estratégico, recordando que el cuadro estratégico es donde pones tu curva de valor, donde pones todas las variables importantes en el mercado que estás y los juicios de valor en base a los cuales te calificas en esa variable y posicionas tu curva, tanto la tuya como de tu principal competidor. Al crear tu cuadro estratégico vas a saber dónde estás. Y obviamente, sabiendo dónde estás, vas a saber a dónde quieres estar. Después de crear el cuadro estratégico, vas a trabajar con tu matriz de las 4 acciones. Recordando, incrementar, reducir, eliminar y crear, con el objetivo de moverte en la curva de valor. Y vas a revisar que tu estrategia cumpla con las 3 cualidades principales, que aquí también vamos a repasar. Esa etapa de análisis que ya empezamos a esbozarle, que ya empezamos a platicar en la sesión anterior, va a tener continuidad en una etapa de formulación. En esta etapa de formulación vamos a reconstruir las fronteras de nuestro mercado, vamos a dejar de estar en un mercado así, para crear un mercado así, donde va a haber un área solo para nosotros. Vamos a centrarnos en el cuadro global, porque estas son estrategias donde integramos todo. Vamos a ir más allá de la demanda, porque para la estrategia del océano azul, el no cliente es tan o más valioso que el cliente actual, y vamos a seguir una secuencia estratégica. Por último, en la etapa 3, después de la formulación, como todo buen plan debe convertirse en acción, vamos a entrar al proceso de ejecución. En esta etapa es fundamental superar barreras, porque las va a haber, todo cambio genera barreras, incorporar la ejecución a la estrategia, no quedarnos en la pura planeación, un error muy común de repente,
alinear las propuestas de valor y beneficio. Es decir, no solo debo crear un producto valioso para mi consumidor, también debe ser valioso para la empresa y generarle beneficios, si no, no va a ser sostenible a largo plazo. Y vamos, muy importante, a crear una metodología para renovar constantemente los océanos azules, bajo el entendido de que no son eternos. Aún las empresas más exitosas e innovadoras del mundo tienden a ser imitadas, y a veces por imitadores tan buenos que pueden llegar hasta rebasarlas. Entonces, vamos a ver en base a estas 3 etapas cómo vamos a crear una estrategia de océano azul. Recordando nuestras herramientas de análisis, ya las vimos en la primera sesión, pero las vamos a volver a presentar. La primera y más importante, mi cuadro estratégico. ¿Para qué es mi cuadro estratégico? ¿Para qué es ese lienzo con el que voy a trabajar? Me va a permitir plasmar el estado actual de la competencia en el espacio de mercado conocido y visualizar dónde está invirtiendo la competencia, las variables principales y lo que los clientes reciben. Y por supuesto, posicionarme yo también. El eje horizontal, si bien recordamos, son las variables alrededor de las cuales compite e invierte en el sector. Precio, tiempo, servicio, calidad, factores que son clave para que el cliente consuma y se sienta satisfecho en sus expectativas. En el eje vertical va a reflejar el nivel de lo que reciben los compradores respecto a estas variables competitivas clave. ¿Qué recibe respecto a precio? ¿Qué recibe respecto a tiempo? ¿Qué recibe respecto a calidad? ¿Qué recibe respecto a servicio? ¿Qué recibe respecto a variedad? Todas las variables, mi calificación, en qué nivel estoy. Aquí, por ejemplo, decíamos, es importante que el empresario se reúna con su equipo que está más en contacto con el cliente, y en ocasiones hay empresas que incluso contratan despachos de investigación de mercados para tener una opinión del consumidor lo más imparcial posible, lo menos sesgada. Es cuestión de cada empresa determinar el nivel de profundidad para generar este cuadro estratégico. La curva de valor va a ser la representación gráfica del rendimiento relativo de una empresa con respecto a las variables competitivas de su sector y va a definir su posición en el mercado. Resulta que en mis 7 variables, en este estoy en 4, en este estoy en 3, en este estoy en 2, en este estoy en 1, y va a generar una curva de valor. Eso lo vamos a llamar nuestro cuadro estratégico. Nos vamos a poner a nosotros y a nuestra competencia para darnos una idea hacia dónde está yendo el mercado. Continuamos con la siguiente diapositiva y aquí tenemos un ejemplo de un cuadro estratégico, en este caso de la industria de los videojuegos. Este cuadro lo vimos en la sesión pasada y platicábamos que, por ejemplo, Nintendo Wii es la curva morada y su competencia, llámese PlayStation, llámese Xbox, es la curva verde. Nintendo Wii tiene un punto bajo en dificultad en los juegos, pero esto no es una desventaja. Para la estrategia de Nintendo Wii es parte de sus ventajas fundamentales. Mientras que su competencia tiene un punto alto en dificultad de los juegos. A la gente que le gustan los juegos difíciles, Nintendo Wii le va a parecer que no es atractivo. A la gente que nos gustan los juegos sencillos, que solo nos queremos divertir sin complicarnos demasiado, nos va a parecer más atractiva la curva de Nintendo en este rubro. Lo interesante es, ¿dónde está el mercado al que tú vas? ¿Dónde está el cliente o el no cliente que no ha consumido el juego respecto a esta ventaja competitiva? Lo mismo aplica para los controles. El control tradicional de un Nintendo Wii es muy sencillo de manejar. Gente que no está acostumbrada a manejar 4 o 6 botones, 2 palancas, meterle a 2 manos, puede agarrarlo como si fuera un control remoto, puede agarrar un botón sencillo y acostumbrarse fácilmente. Nuevamente, es parte de la estrategia. La interacción del jugador. Ahí es al revés. Ahí Nintendo Wii se va a la parte más alta de la curva porque el jugador se mueve, interactúa, se divierte, participa. Cuando el control tradicional es algo tenso, a veces hasta estresante. La amplitud de mercado. Quiere ser el mejor
en un mercado así de pequeñito o quieres ir a ampliar el mercado y llegar a todo tipo de público? El tamaño de la consola. Una consola que requiere ser potente porque presume de tener cada vez mejores gráficos, mejor sonido, mejor calidad de imagen, mejor velocidad de procesamiento, va a requerir una consola grande, pesada, costosa, y una consola cuyo enfoque es tener juegos fáciles de jugar, divertidos, con elementos gráficos básicos, con elementos de sonido básicos, va a ser una consola compacta, minimalista, muy del gusto del diseño japonés, pero además, sobre todo, más económica. Y obviamente, la calidad de la consola va a ir en función de la función que le estés dando. Entonces, la mayoría de los juegos de Nintendo, de Wii, no necesitan una consola excesivamente potente porque el objetivo del juego es ser divertido. Continuamos con la siguiente diapositiva, una vez que hemos visto este cuadro estratégico del que ya habíamos platicado, y llegamos a la matriz de las 4 acciones. Recuerden, esta es mi curva de valor actual, la curva de valor a la que quiero llegar, y para pasar de aquí a acá, voy a crear un filtro que me va a permitir generar verdadera innovación en valor y no solo pequeñas mejoras que no revolucionen el concepto. Las 4 acciones, como hemos platicado y que dimos ejemplos: eliminar. ¿Qué variables que el sector da por sentadas deberían de eliminarse? Es que siempre se ha hecho así, pero no me has demostrado por qué tenga que ser así. En la época de McDonald's, las meseras iban a los coches. Y sin embargo, McDonald's dijo, lo voy a eliminar. En la época de McDonald's había máquinas vendedoras de cigarros en la puerta del restaurante y McDonald's dijo, no es parte importante de mi estrategia. ¿Qué variables deben reducirse? Otra vez ese paradigma. Es que siempre ha sido así. McDonald's redujo un menú de 20 platillos a 4 para ser más eficiente. ¿Qué variables deben de incrementarse? ¿Qué no te ha dado el sector? ¿O te lo ha dado de una forma muy pobre que tú puedes mejorar? El ejemplo fue la velocidad en el servicio. ¿Y qué debes de crear? Que nunca ha recibido el cliente, que nunca ha ofrecido la industria, que tú puedes aportar. Obviamente, alineado a tu estrategia. Entonces, vamos a pasar por este filtro para alcanzar la curva de valor a la que queremos llegar. Platicábamos el ejemplo de Nintendo Wii, donde redujo costos al eliminar dispositivos, accesorios, todo lo que tenía que quitar. Eliminó por completo controles complicados, palancas, aparatos. Incrementó la jugabilidad, la diversión, la interacción, la participación en grupo y creó un control moderno, sencillo, fácil de jugar, como nunca lo había visto el mercado. Vamos a ver la siguiente diapositiva para ver cuál deben ser las características de una buena estrategia. Platicábamos también desde la sesión anterior. Toda gran estrategia tiene un foco de atención. Insisto, el gran foco de atención de Wii fue juegos sencillos para todos los miembros de la familia. Ese es el gran foco de atención. Quien iba a comprar un Nintendo Wii entendía perfectamente qué era lo que iba a recibir. Una consola básica con controles básicos, con juegos sencillos, donde el eje central era que todos participaran, que todos se divirtieran y que no fuera complicado. En su momento, ¿qué hizo McDonald's? ¿Cuál era el gran foco de atención cuando creó su concepto? Fue, vas a poderte llevar un producto con una calidad estándar, siempre igual, a una velocidad que nadie más te la puede ofrecer. Vas a llegar a mi mostrador y en menos de 1 minuto vas a salir con una hamburguesa y esa hamburguesa va a ser siempre de la misma calidad sin importar el día o la hora que vengas, algo que no existía. Entonces, se fijan, el foco de atención es muy preciso, muy específico, muy puntual y muy congruente con el mensaje de la marca.
Tu curva de valor debe marcar una divergencia con tus competidores que te haga destacar. ¿Por qué quiero llegar a esta curva de valor? ¿Por qué quiero ser el mejor en este aspecto? ¿Por qué Nintendo Wii quería tener juegos sencillos, fáciles de jugar? Porque eso lo iba a separar de sus competidores. Iba a destacar en el mercado al que iba a tener acceso. Y muy importante, tu estrategia tiene un mensaje nítido y convincente, es decir, una congruencia. Obviamente, esas tres características combinadas nos van a dar mucha coherencia, mucha sencillez y un acceso directo al mercado al cual vamos. Y sobre todo, cuando vamos a redefinir nuestro mercado. Continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a entrar a la etapa de formulación. Esta etapa va a constar de reconstruir las fronteras del mercado, centrarnos en el cuadro global, ir más allá de la demanda existente y seguir una secuencia estratégica. Continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a platicar del primer tema, que es reconstruir nuestras fronteras. Si vas a tener un producto, un bien, un servicio nuevo, diferente, que va a generar una innovación en valor, debes de llevarlo a un mercado mucho más amplio. Los autores proponen 6 vías que ellos exploraron, que empresas con éxito desarrollaron para incrementar las fronteras de su mercado y llevarlo a segmentos a los que nunca habían llevado. Una alternativa, que puede ser muy interesante para algunos sectores, para algunas industrias, es explorar sectores alternativos. A lo mejor tu segmento de mercado es tan específico que no has tenido la oportunidad de ver otros segmentos, otros sectores alternativos alrededor de él. Amplía tu visión, rompe la ceguera de talla. Otro, también muy interesante, puede ser explorar grupos estratégicos al interior de cada sector. Resulta que tú ves tu sector de una forma muy homogénea y tal vez en el interior del sector que estás atacando hay ciertos pequeños grupos que no han recibido la atención que quisieran recibir. Otro también bien interesante para reconstruir las fronteras de tu mercado es explorar las cadenas de compradores. Es decir, quien te compra a ti, también tiene quien le compra a él, también tiene quien le compra a él. Y a veces quien te compra a ti para llevar tu producto con alguien más, no ha hecho su tarea de saber qué es lo que quiere su comprador. O a veces tú le vendes a quien no toma la decisión, sino le vendes a quien la paga. Y entonces tienes que explorar la cadena de compradores para entender quién es el consumidor final de tu bien y servicio, quién es quien lo está adquiriendo, quién es quien lo está utilizando, quién es quien lo está pagando, quién es quien está tomando la decisión. Esta parte se vuelve muy interesante en temas de mercadotecnia. Otro tema, también muy atractivo, explorar productos y servicios complementarios. A veces dentro de tus servicios hay algún servicio que tú das como un extra, o dentro de tus productos tienes algún producto que tú no le ves potencial y que resulta que es porque no lo has desarrollado en toda su potencialidad. Entonces también debes de revisar hacia el interior de tu empresa, de tu marca, y detectar cuáles son los productos y servicios que tienen un potencial y que no has atacado correctamente. Otro ejemplo, explorar el atractivo funcional o emocional de tu producto para tu mercado. Y uno también bien interesante, explorar a lo largo del tiempo. De dónde viene el mercado, hacia dónde va, cuáles son las tendencias, adelantarte a ellas. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, ahí en la diapositiva menciona acerca de sectores alternativos. Menciona, por ejemplo, a Home Depot, que en su momento, en su época donde adquirió su mayor auge, empezó a ver que no solo los especialistas, llamemos un especialista, un plomero, un contratista, un electricista o algo, iban a consumir herramientas o refacciones, que había mucha gente en su hogar que por hobby o por ahorrar, y más en países como Estados Unidos,
pues aprendían a hacer sus trabajos, aprendían algo de carpintería, aprendían algo de plomería, aprendían algo de electricidad, y no solo lo encontraban atractivo, relajante, divertido, sino que además les generaba un ahorro en su economía familiar, y Home Depot aprendió a explotar ese segmento cuando antes pues nadie lo había visto. O platicaba también explorar grupos estratégicos al interior de cada sector, y resulta, por ejemplo, de repente que Lexus, una marca de automóviles, que aquí en México no está, es un ejemplo que, bueno, en el libro menciona de otros países, de otros mercados, pues generó específicamente para un segmento particular que disfrutaba de ese modelo de auto y que no estaba bien atendido, ciertos modelos de auto para poderlo atacar. Un ejemplo que en el mundo financiero a mí me gusta mucho es el de Bloomberg. Bloomberg es un servicio de información financiera que, como mucha información financiera que utiliza una plataforma tecnológica, originalmente cuando se vendió, la publicidad iba muy enfocada a las áreas de tecnología, al encargado de sistemas, para platicarle cuestiones técnicas, facilidad de instalación, ventajas de ese tipo. Y de repente la estrategia cambió a enfócate en el analista financiero que lo va a usar, hazlo tan atractivo para él que él se lo exija a su empresa que le pongan ese sistema. Es decir, lleva el foco de atención de la toma de decisiones del ingeniero en sistemas al analista financiero, que él empuje el producto. Yo le llamo eso la estrategia del huevito Kinder, que es quien toma la decisión de compra, es quien empuja el producto, no quien lo paga. Y quienes tengan niños chiquitos sabrán a qué me refiero. Platicábamos también explorar productos y servicios complementarios. Ahí menciono una empresa, se llama Parabús, que empezó a desarrollar como un producto complementario publicidad en las paradas de camión, y al rato ese era un giro de negocio que le resultaba más atractivo que su actividad inicial publicitaria. Y eso es algo que en muchos países se ha estado dando con las vallas publicitarias o la publicidad en paradas de camión, pero que en un principio varias de las empresas que lo empezaron a incorporar era un servicio complementario y de repente se volvió demasiado exitoso. Explorar el atractivo funcional o emocional. ¿Cuántas veces hemos platicado de muchas marcas, de muchos lugares a donde vamos por la experiencia, por ser parte de una comunidad? ¿Cuántos restaurantes, cafés buscan explotar ese factor emocional en su consumidor? Entonces también es una estrategia interesante para incrementar un mercado. Y como decíamos, explorar a lo largo del tiempo. Apple en su momento se adelantó, fueron visionarios en la línea del tiempo al ver que la música digital venía con fuerza. Netflix, no se diga. Netflix, pues en la época que nació, donde Blockbuster era el rey, se adelantó en la línea de tiempo a entender que el streaming, que el video iba a ser la clave del Internet en el futuro. Y después, cuando sus competidores empezaron a surgir para eso, pues nuevamente se adelantó en empezar a generar contenidos propios y así constantemente renovando océanos azules, explorando a lo largo del tiempo. Recuerden, resumiéndolo en 2 palabras, reconstruyendo fronteras. En la siguiente diapositiva, continuando con nuestra estrategia, platicábamos de focalizarnos en la perspectiva global. No nos quedemos en pequeños éxitos. Ninguna guerra se gana desde la primera batalla. Tenemos que ir viendo todo el panorama global y cómo vamos avanzando en nuestra estrategia. Aquí marcan 4 etapas para esa focalización en la perspectiva global. La primera le llaman llamada de atención visual, comparar tu empresa con tus competidores, como es ahora. Esto lo logras a través de tu primer cuadro estratégico, de tu primer lienzo, y ver dónde necesitas cambiar tu estrategia. Después de eso entramos en una etapa de exploración. Bajas al terreno y explora las vías para crear océanos azules. Ya detectaste dónde estás parado, ahora vamos a ver hacia dónde queremos ir. Observa las ventajas distintivas de productos y servicios alternativos, aprende. Ve qué variables eliminar, crear, cambiar, reducir, lo que hemos platicado respecto a nuestro esquema de las 4 acciones. Después viene una tercera etapa, donde trazamos nuestro cuadro estratégico tal como debería ser en base a lo que aprendimos en la etapa anterior. Y obtenemos retroalimentación, feedback de otros cuadros estratégicos. ¿Qué opinan nuestros clientes? ¿Qué opinan nuestros no clientes? ¿Por qué no son nuestros clientes actualmente? Y utilizando ese feedback, esa retroalimentación, diseñar
cómo debería ser la mejor estrategia para nuestro futuro. Por último, una etapa de comunicación, distribuir estos perfiles estratégicos de antes y después para comparación y apoyar los proyectos y movimientos que permitan a nuestra compañía hacer realidad la nueva estrategia. Ya estoy aquí, quiero llegar acá, ya sé exactamente dónde estoy parado y a dónde quiero ir. Vamos a apoyar todo aquello que nos ponga en la ruta, en el camino, enfocarnos en aquello que nos va a llevar hacia la visión de lo que queremos ser. Continuamos con la siguiente diapositiva, una vez que hemos platicado, y decíamos, hay que ir más allá de la demanda actual. Todo mercado se trata de acumular la máxima demanda posible para un producto o servicio nuevo o renovado. Ya hiciste un esfuerzo, ya creaste innovación en valor, ya creaste un producto nuevo o renovado. Ya Nintendo generó el Wii, ya Netflix lanzó su streaming, ya el Cirque du Soleil creó su oferta cultural, ya McDonald's generó su servicio de comida rápida. Bueno, pues ahora tenemos que llegar a la mayor participación de mercado posible. Y esta se basa en que a los clientes actuales les vas a dar algo nuevo, pero además vas a traer a tu vista a los no clientes. Yo les platicaba el ejemplo de Cirque du Soleil. Mucha gente que jamás hubiera ido a un circo porque no era un espectáculo de su agrado, sí va al Cirque du Soleil porque le parece algo mucho más cultural. Mucha gente que no jugaría jamás con una consola de Xbox porque no podría con 2 palancas, 10 botones, sí va a jugar con un control de Nintendo Wii porque le es muy cómodo hacerlo. Ese es el chiste. ¿Quién es tu no cliente y por qué actualmente no es tu cliente? Vamos a ir más allá de la demanda actual. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y entonces, resulta que hay 3 niveles del universo de tus no clientes. En el amplio espectro de quien no está consumiendo contigo, resulta que hay 3 niveles. El más cercano a ti es el comprador por necesidad, que está insatisfecho. Compra porque tiene que comprar, pero no le gusta lo que consume. ¿Por qué? ¿Qué no le han ofrecido para que aunque tenga que comprar, no se sienta satisfecho? El segundo nivel, la persona que elige otra alternativa conscientemente. La persona que dice, yo no me voy a divertir con esto, yo no voy a consumir esto, yo no voy a asistir a esto. Es decir, que decide no consumirte. ¿Por qué decide no consumirte? Y el tercer nivel, que es el más amplio, las personas que ni siquiera han contemplado jamás consumir. Como decíamos, había personas que jamás en su vida visualizaban ir a un circo. Entonces era el nivel más alejado de tu realidad posible. Podía haber gente que fuera a un circo pero no quedara satisfecho. Podía haber gente que a propósito eligiera otra alternativa de entretenimiento, pero podía haber gente que definitivamente ni contemplara esa posibilidad. Entonces, esos son los 3 universos, los 3 niveles del universo de tus no clientes, y a cada uno de ellos le debes ofrecer lo que nunca nadie le ofrecía. Continuamos con la siguiente diapositiva, y entonces ahí tenemos que pensar cómo vamos a aplicar la secuencia estratégica para obtener resultados. Hay 4 preguntas básicas que tienes que hacerte, a ti y a todo tu equipo. ¿Ofrece tu idea de negocio una utilidad excepcional para el comprador? ¿Realmente supera sus expectativas? ¿Le estás dando algo que no estaba recibiendo? ¿Es tu precio asequible para el grueso de los compradores? ¿El producto, bien o servicio renovado o recién creado realmente es algo que el comprador puede pagar y está dispuesto a pagar? ¿Puede llegar a su costo objetivo para ganar ganancias con su precio estratégico? Es decir, es un precio que puede sostener generando una utilidad adecuada para la empresa. Y si te has ocupado de los obstáculos para la adopción de tu idea de negocio. Es decir, ¿qué barreras vas a tener para imponer tu bien, tu producto, tu servicio? ¿Cómo va a aprender la gente a consumir lo que tú le estás vendiendo? Netflix es una idea genial, pero ¿qué barreras tuvo que superar tecnológicas, de costumbres, culturales, para que realmente atrapara ese mercado que no existía antes? Continuamos con la siguiente diapositiva. Y un punto importantísimo que mencionamos, superar las barreras del océano rojo. El océano rojo se va a resistir de muchas formas, algunas conscientes, otras inconscientes, algunas por costumbre, otras por paradigma. Hay que concientizar a los empleados. De nada sirve que yo tenga una estrategia basada en el cliente, que me enfoque en él,
que genere una oferta de valor, que tenga un producto o servicio, si la gente que va a dar la cara ante mis clientes no se siente parte de este proceso? Esto es clave. Tus empleados deben de entender que están en un proceso de renovación total y cuál es el papel que les toca jugar en él. Hay que asignar los recursos correctos sin temor. Si ya te embarcaste en el proyecto, si ya te enfocaste, pues tienes que jugártela. No hay nada peor que quedarte a medias y que el gasto que ya hiciste no sirva de nada y que el que dejaste de hacer sea clave para obtener resultados. Hay que motivar a aliados, proveedores y clientes. Cuando McDonald's hizo su revolución en el sistema de comida rápida, insisto, en la película se ve muy interesante, cambió su proveeduría, diseñó una cocina como no existía para poder producir en línea, cambió a sus proveedores, les pidió una calidad y una forma de entrega que no tenían, pero diciéndoles, todos vamos a salir ganando de esto. Bien interesante, cambió a los clientes. El cliente que no entendía por qué se tenía que bajar de su coche y no esperar a que el mesero fuera, tenías que venderle la idea que iba a ser mejor para él, que se podía bajar de su coche, caminar al mostrador y que iba a recibir un beneficio real. Hay muchos clientes que no saben que lo que estás haciendo les va a traer un beneficio y si no lo logran entender, esa barrera del océano rojo puede terminar con tu proyecto. Continuamos con la siguiente diapositiva. Recuerda, y esto venía desde la presentación anterior, la clave es generar innovación en valor. El valor para la empresa se obtiene a partir de la estructura de costos y precios, controlar tu punto de equilibrio, reducir tus costos, tener un precio adecuado en el mercado, y el valor para el cliente procede de esa sensación de utilidad respecto al precio que está pagando. Yo les platicaba del Cirque du Soleil, yo he tenido la oportunidad de ir a un par de espectáculos. No es un espectáculo barato, sin embargo, jamás he sabido de una persona que salga decepcionada de él. La relación costo-beneficio, la percepción de lo que estoy recibiendo, me parece fundamental. Se deben alinear las utilidades que quieres obtener con los costos que debes controlar, con el precio al que debes salir al mercado, con las actividades de todo el personal involucrado en hacer que funcione esta estrategia de Océano Azul. Y decíamos, y esto es fundamental, puedes tener la idea más atractiva del mundo, crear el producto más innovador, generar un servicio que nunca nadie tuviera, pero triste y lamentablemente, o afortunadamente para el consumidor, a la larga todo Océano Azul será imitado y se volverá rojo. El proceso de renovación es clave, que pueda ser institucionalizado como un proceso repetible. Ya generé mi innovación en valor, ya creé mi producto o servicio completamente distinto a lo que existía en el mercado y ahora tengo que ponerme a trabajar en el siguiente. No me voy a quedar en el que tengo porque sé que tarde o temprano mi competencia que se preocupa por mí va a encontrar cómo igualarme y hasta tratar de superarme en aquello en lo que yo mismo ayudé a desarrollar. Mi nombre es Alejandro Martínez Flores, mi correo es alejandro.martinez@gmail.com, donde quedo a sus órdenes para cualquier tema de esta presentación, cualquier observación, cualquier comentario, cualquier asesoría en estos temas o temas financieros, que será un gusto poderlos atender. Muchas gracias por su atención, espero que les sea de utilidad.